Bienvenidos a esta serie de cursos que nos ayudarán a conocer las ventajas que tenemos con Vivotech. En esta ocasión hablaremos de una solución que es parte de nuestra solución de energía, que son los inyectores PoE y los equipos para rango extendido. Hablando particularmente de los inyectores, tenemos en versiones de 15.4, 30, 60, 95 watts. Este último en particular tenemos una versión para interior y una versión para exterior. Hablando de la versión para exterior, como pueden ver en pantalla arriba a la derecha, es un inyector que está preparado totalmente para exterior con una caja IP67 e IK10, la cual podemos instalar perfectamente en algún poste, por ejemplo, y la particularidad de este equipo es que podemos instalar, por ejemplo, una cámara PTZ o una cámara Bullet directamente en el inyector. Así que no tendríamos que hacer una preparación adicional para poner una cámara más. Nuestros inyectores PoE tienen puertos desde Fast Ethernet en la versión de 15.4 watts y Gigabit Ethernet en todas las demás versiones. También tienen un amplio rango de corriente alterna que pueden soportar, que es desde 100 volts hasta 240 volts de corriente alterna. Hablando un poco de los extensores PoE, tenemos tres soluciones. La primera de ellas, que ven abajo a la izquierda, que nosotros llamamos así tal cual extensores PoE, es una solución que nos ayuda a alargar la distancia a la que podemos instalar una cámara sobre el mismo cable UTP, utilizando cada uno de estos extensores PoE a 100 metros de distancia. Es decir, desde el switch o desde el site donde va a llegar toda la comunicación, podemos instalar o colocar 100 metros de cable. A esos 100 metros de cable ponemos un extensor PoE y podemos continuar con otros 100 metros de cable, después otro extensor PoE y llegar máximo con esta solución hasta 300 metros de cable UTP. No requieren alimentación, no hay que hacer una instalación eléctrica. Más adelante vamos a detallar un poco más de esta solución. Tenemos en versiones de una entrada, una salida y una entrada, dos salidas, y también en versiones para interior y para exterior. Siguiendo con la solución de extensores PoE, hablemos un poquito de los hiperPoE. Le llamamos así a esta solución que puede extender la distancia de comunicación o de alimentación hasta 1200 metros, o sea, kilómetro y medio, con alimentación PoE, o hasta 2.4 kilómetros o 2400 metros máximo. En esta distancia solamente podremos proporcionar los datos, ya no la alimentación a través del mismo cable. Estos equipos tienen puertos Fast Ethernet y contamos con versiones de una entrada, una salida solamente, y son para interior. La siguiente versión que vemos arriba a la derecha es la EPOC o extensores PoE a través de cable coaxial. Esta tiene prácticamente las mismas características que la anterior, que era el HiperPoE, y tenemos esta en versiones de 1, 2 y 4 salidas para poder llevar varias cámaras hacia una distancia máxima de 1200 metros con alimentación PoE y 2.4 kilómetros o 2400 metros máximo, igual solamente llevando datos. Vamos a ver un poco a detalle cómo tenemos que proponer este tipo de soluciones o cómo se utilizan. Hablemos en particular ahora de los extensores PoE, que podemos llegar hasta 300 metros de cable UTP. Para las cámaras PTZ en particular, en este diagrama que están viendo ahora ustedes aquí, la fuente de alimentación que tienen a la derecha, que es un inyector de 95 watts, puede alimentar toda la línea, que son 100 metros de cable, después un extensor PoE que nos va a dar la extensión hasta 200 metros para una cámara PTZ. La limitante en las cámaras PTZ es justamente esta, 200 metros, por la caída de watts o el consumo alto que tienen estos equipos al tener motores que consumen mucho más potencia.
En la solución de otras cámaras o cámaras convencionales como pudiera ser una Domo, una Bullet, una Fisheye, una 180 grados, podemos llegar hasta 300 metros de distancia. Es decir, no tengo que poner una fibra óptica o un IDF, simplemente tengo que poner mi inyector PoE, que en este caso volvemos a ocupar el de 95 watts. Enseguida les voy a comentar por qué sugerimos este extensor PoE. Después 100 metros de cable, después un inyector PoE de una entrada y una salida, después otros 100 metros de cable, y en este caso estamos utilizando un inyector de una entrada y dos salidas para tener entonces la extensión de distancia a dos cámaras al mismo tiempo hasta 300 metros de distancia. Recuerden, estos equipos no requieren alimentación eléctrica en cada punto, es decir, el que va a funcionar como una fuente de poder para toda esta extensión es el inyector del inicio, que es el de 95 watts. Ahora bien, tenemos que tener en consideración un par de cosas para que esto funcione de una manera correcta. La primera de ellas es la fuente de alimentación. La fuente de alimentación tiene que ser suficientemente capaz de proporcionar el wattaje suficiente para alimentar toda la línea. La línea se compone del cable UTP, los extensores y las cámaras o cámara que pongamos al final. Entonces la sumatoria de potencia debería hacerse de la siguiente manera. Los primeros 100 metros de cable van a consumir 5 watts. O sea, cada 100 metros de cable que yo coloque van a consumir 5 watts. Después tenemos que hacer la sumatoria también de la potencia requerida por los extensores PoE, que en este caso el de una entrada y una salida consume 2 watts. El de una entrada, dos salidas consume 4 watts. Y al final tenemos que hacer la sumatoria de potencia también del consumo del dispositivo PoE que yo coloque al final. Siendo así, hacemos la sumatoria de todas las potencias y calculamos que la fuente de alimentación sea capaz de alimentar toda esta línea de extensión. La siguiente consideración es el cable UTP. Estos cálculos se realizan con cable UTP con construcción en 100% cobre. Es decir, no podemos utilizar aleaciones de cable, cable que tenga composición de alguna aleación de aluminio o de algún otro tipo de metal, porque lo que pasa es que se hace más resistivo el cable, y al hacer eso obviamente el consumo de watts va a ser mucho mayor, y entonces no lograríamos llegar a los 300 o 200 metros con este tipo de equipos. Entonces es muy importante estas dos consideraciones. La fuente de alimentación tiene que ser suficientemente capaz para alimentar o para soportar la caída de watts de toda la línea con la sumatoria que les expliqué anteriormente. Y la segunda es el cable UTP. Tiene que ser cable UTP con certificación ETL y construcción 100% cobre. Si cumplimos estas dos consideraciones, los extensores PoE van a funcionar sin ningún problema. Ahora hablemos un poco de la solución de HiperPoE, que es el que nos puede llevar hasta 2.4 kilómetros de cable UTP para alimentar o comunicar nuestras cámaras, ¿ok? Entonces, como vemos ahora al revés, de izquierda a derecha, tenemos una fuente de alimentación, tenemos un equipo que es el que va a empezar la extensión PoE. Del inyector PoE hacia el primer equipo de extensión de HiperPoE podemos colocar máximo un cable hasta de 1 metro de distancia del inyector hasta este equipo. Este cable obviamente es UTP y lleva alimentación y datos. Después de este extensor podríamos nosotros colocar hasta 2.4 kilómetros de cable UTP llevando alimentación y llevando datos. Bueno, recuerden que comentamos anteriormente que a 2.4 kilómetros solamente vamos a llevar datos, ¿ok? Ahora les voy a explicar en una tabla un poco más resumida cómo tenemos la composición de las distancias. Al final, cerca de la cámara, donde vamos a terminar la extensión,
colocamos este otro equipo que digamos es el que va a terminar la línea de extensión para poder suministrarle comunicación y alimentación a la cámara que queremos llevar a estas distancias. Otra solución que tenemos también es que si no contamos con PoE o no contamos con una alimentación en el site o en el sitio donde empezamos a hacer la extensión, tenemos un dispositivo de extensión que es alimentado a través de una pequeña fuente de poder que va a suministrar esta energía que hace falta en este punto. Como ustedes pueden ver aquí, desde el switch hasta el primer equipo de extensión solamente llevamos los datos, y de la misma forma solamente podemos poner hasta 1 metro de distancia entre estos dos equipos. La fuente de poder suministra la alimentación, y entonces ahora sí repetimos el mismo escenario anterior, que vamos a poder extender y llevar alimentación y datos hasta nuestra cámara hasta el final. Algunas consideraciones que deben ustedes tener en cuenta para armar este tipo de soluciones con HyperPoE es la siguiente. Hablamos anteriormente que los equipos pueden ser alimentados con una pequeña fuente de poder que su número de parte es AA420. Entonces, esta es una pequeña fuente de poder que puede suministrar la alimentación necesaria en caso de que no lo tuviéramos. O también podemos alimentarlo con un inyector PoE de 95 watts. Entonces, para llegar a 300 metros de distancia, vamos a poder suministrar solamente 41.2 watts con la fuente de poder externa. Con el inyector PoE vamos a poder suministrar solamente 27.7 watts, esto a 300 metros. Para 500 metros, como ustedes pueden ver, entre más larga es la distancia, va reduciendo la capacidad de watts que podemos extender o la capacidad de alimentación que tendríamos con esta distancia. Entonces hay que tener en consideración este tipo de cosas cuando vayamos a instalar una cámara. A 800 metros igual se reduce un poco más la alimentación, que es 4.7 con la fuente de poder y 10.5 con el inyector. A 1 kilómetro se reduce a 11.7 y con la fuente de alimentación, y 8.2 con con el inyector PoE de 95 watts. A 1200 metros 8.8 watts y 5.9 watts, y al final hasta los 2.4 kilómetros solamente vamos a poder llevar los datos. Es decir, aquí ya no tendríamos la posibilidad de alimentar una cámara hasta esta distancia. Solamente podríamos llevar o comunicar un equipo hasta 2.4 kilómetros en 100 megabits por segundo. Entonces, de acuerdo a estas consideraciones y lo que hemos platicado ahora, es muy importante que seleccionemos de nuevo un buen cable UTP. Obviamente un cable UTP de buena calidad o con una construcción 100% cobre nos va a ayudar a que este tipo de cálculos que hemos hecho con la extensión PoE sean adecuados y ustedes puedan trabajar perfectamente esta solución de extensión. Y lo más importante es verificar la potencia necesaria a la distancia a la que quiero hacer la extensión. Por ejemplo, si yo quisiera poner una cámara PTZ a 300 metros, como lo mencionamos anteriormente, estas cámaras consumen mucha energía, entonces no sería posible alimentar una cámara así. Pero por ejemplo, una cámara que consuma 15 watts, por ejemplo, podríamos llevarla sin problema hasta 500 metros con estos equipos y con la fuente de poder exterior para que nos ayude a energizar y comunicar la cámara sin ningún problema. Hablando ahora un poco de el EPOC o la extensión PoE a través de cable coaxial, prácticamente las consideraciones son las mismas que el equipo anterior. La única diferencia que vamos a tener aquí es el cable de extensión, el que vamos a colocar a 500 o hasta 2.4 kilómetros. Este cable es este cable es cable coaxial RG6, ¿ok? Entonces vamos a poder llevar alimentación y datos de la misma forma
que en los equipos anteriores, y tenemos las dos opciones igual, ¿no? Si no tenemos un inyector PoE que suministre la alimentación a este primer equipo, tenemos la posibilidad entonces de colocar una fuente externa para ayudar a la extensión PoE de todo este sistema. En particular, en esta solución tenemos versiones para al final de la línea, para llevar 2 cámaras hasta esta distancia. La consideración aquí es que sea obviamente de nuevo el cable RG6 de mejor calidad y el cable UTP que utilicemos para conectar las cámaras hacia este equipo que termina la extensión tiene que ser igual de buena calidad y máximo hasta 100 metros más de distancia. Las consideraciones para esta solución de extensión, en el caso de una cámara, recuerden que tenemos las opciones de una cámara y 2 cámaras, es prácticamente la misma que teníamos anteriormente con el HyperPoE. A determinada distancia vamos a poder llevar la alimentación en un nivel dependiendo de la distancia por la caída de watts que hay en toda esta línea o en toda esta distancia que vamos a querer extender nuestra comunicación de alimentación. De la misma forma, a 300 metros tenemos 26.4 watts y así van a ir disminuyendo hasta los 1.2 kilómetros, que podría suministrarnos 8.48 watts solamente para poder alimentar cámaras. A 2.4 kilómetros, lo mismo que lo anterior, recuerden, solamente vamos a poder llevar la comunicación en datos hasta 100 megabits por segundo. En la opción de 2 cámaras que vimos al final, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, a 100 metros de distancia vamos a poder suministrar por puerto, o sea, al final de este equipo colocamos 2 cámaras y cada uno de esos puertos que tenemos al final va a poder suministrar 20 watts por puerto. A 300 metros, 12 watts por puerto. A 500 metros, 8 watts por puerto. Y ya la extensión hasta 2.4 kilómetros, bueno, esto solamente recuerden, vamos a poder llevar datos. Las mismas consideraciones que antes, debemos elegir cables adecuados de muy buena calidad, en particular en esta solución en RG6, cable coaxial, para que estos cálculos sean adecuados y podamos trabajar sin ningún problema. De nuevo, verificar la potencia necesaria de acuerdo a la distancia, es decir, en nuestras hojas de especificaciones de nuestras cámaras, o si quieren ocupar esta solución para cámaras de terceros también es posible, pero debemos verificar correctamente en las hojas de especificación el consumo de watts que necesita cada cámara para saber hasta qué distancia podemos llevar estos equipos. En resumen, recuerden, tenemos soluciones de inyector PoE y de extensores PoE para ofrecer solución cuando la limitante de 90 metros del estándar Ethernet ya no nos es suficiente, ¿no? Podemos ocupar este tipo de soluciones y es una buena implementación o una buena opción cuando queremos extender nuestra distancia a 500, 600 metros, sí, evitando que hagamos una implementación de fibra óptica, que a veces no hay presupuesto para hacer eso. Esto es una buena solución para poder extender nuestra distancia. De la misma forma, si queremos ahorrarnos también el costo de poner IDFs intermedios, que implica poner una caja, poner un switch, poner más cableado, cables a tierra, cajas Himmel o cajas para exterior, herméticas, con ventilación, todo eso lleva un costo también. Podremos en algunos casos evitar este tipo de costos de implementación utilizando las soluciones de extensión PoE de Vivotech. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.